Saludos, estamos viendo en la pantalla la portada de mi libro La masonería en la presidencia de México, que documenta la pertenencia, sí o no, de los gobernantes mexicanos a la masonería, los presidentes, los dos emperadores, algunos virreyes, con documentos. Y también documenta la actividad espiritista de algunos de ellos, en particular Madero, Plutarco Elías Calles, Miguel Alemán. Esos tres presidentes fueron espiritistas y también están analizados en este libro. Se encuentra en Mercado Libre. Lo que quiero comentar hoy es un punto acerca de la actividad espiritista del presidente Madero. Esa actividad espiritista del presidente no fue una actividad oculta. Ciertamente, esta actividad en grupos, círculos, que es como se llamaban entonces, congresos espiritistas, eran públicos, aunque pues no tenían la difusión que pudiesen tener hoy día. De cualquier manera, el nombre de Francisco y Madero, Francisco Ignacio Madero, no Indalecio, como dicen algunos, el nombre de Francisco Ignacio Madero apareció vinculado a la actividad espiritista pública en diversos momentos. Y eso es algo que voy a demostrar ahora, porque de lo que se trata en el canal es de mostrar evidencias o guardar silencio si no hay elementos. En este caso tenemos datos de esto que acabo de comentar. Actividad pública del presidente Madero, antes de ser presidente, en círculos espiritistas. Y lo que estamos viendo aquí en la portada, en la lámina, es el diario, se llama el periódico, del 17 de abril de 1908, el 8, 2 años antes de que estallara la revolución, por el propio Madero. Y entonces lo que dice esta nota de 1908 es que se clausura el segundo Congreso Espírita. Lo estamos viendo por la izquierda, arriba. Por la izquierda arriba estamos viendo la clausura del segundo Congreso Espírita. Aquí lo estoy marcando en un óvalo. Dice, la sesión se vio concurrida. La orquesta del conservatorio fue aplaudida por la buena ejecución de las obras que interpretó. Y lo leemos porque de eso se trata, esta única lámina. Y comienzo. En la noche de ayer, es decir, 16 de abril, un día antes de la fecha que es 17, se efectuó en el Salón de la Academia Metropolitana. Yo no he podido ubicar cuál es esta Academia Metropolitana. No la he identificado, la he buscado, he recorrido las calles de la Ciudad de México tratando de entender cuál es y no me ha quedado claro. Pero aquí está, es la Academia Metropolitana. Allí ocurrió el acto en el cual se declararon las conclusiones y acuerdos llevados a efecto por el segundo Congreso Espírita de México. Estoy marcando lo que ya leí por la izquierda. Enseguida, las invitaciones que habían circulado con profusión fueron aceptadas por un público numeroso que en su mayor parte estaba integrada por miembros del Congreso. Sigo leyendo. Momentos antes de las 9 de la noche, el señor presidente del Congreso Espírita, don Nicolás González y González, declaró que la sesión principiaba. La magnífica orquesta que dirigía el profesor señor Rocha tocó la obertura Egmont. La obertura Egmont fue cantada e interpretada. Luego dice, al terminar, una estrepitosa ovación sonó en la sala. Luego, acto continuo, sigo marcando lo leído, el señor don Alberto Leduc tomó la palabra para promocionar un discurso en el que se detalló a grandes pero seguros trazos la ilustre personalidad de Allan Kardec, que es el gran gurú del momento en aquellos años, y de Manuel Swedenborg, que es muy anterior a Allan Kardec. Más abajo dice en el último párrafo que está a la vista, sin detenerse en los datos biográficos, sino de una manera amplia para ahorrar tiempo, el señor Leduc presentó a Swedenborg como espiritista, metalúrgico, viajero y político. Esto de metalúrgico suena como industrial, ¿no? Por la actividad de Swedenborg, que era un místico. También lo estudió Jorge Luis Borges, aprovechando que me acuerdo en ese instante. Lean lo que escribió Jorge Luis Borges acerca de Swedenborg. Y luego
en la columna que sigue, dice, para terminar su discurso, el señor que exponía leyó unas breves notas biográficas de la juventud de Swedenborg, que fue cruelmente herida al dejar sus creencias religiosas, pero que tornó una gran tranquilidad cuando leyó al espiritista Swedenborg. Luego dice, muy aplaudido fue el señor Leduc por su discurso. Luego dice, la melodía noruega, sigo marcando ahora por la derecha, la melodía noruega de Grieg fue ejecutada por la orquesta del conservatorio, con delicadeza arrancando aplausos. Luego dice, abordó la tribuna, sigo marcando lo leído, abordó la tribuna para leer un discurso del que era autora la señorita Carolina Mucharraz. Es decir, había mujeres también. Luego principió esta señorita por un elogio a las personas que le escuchaban y siguió hablando de la indiferencia, de la preocupación y de la conciencia. Luego dice, muy original, de lo que rara vez se escucha fue el discurso de la señorita Mucharraz, discurso que se tornó en melopea desde poco antes de finalizar, pues el piano del local, preludió una sonata melancólica acompañando la voz de la señorita oradora, es decir, de la señorita Mucharraz. Ya estamos en el centro, en la zona que está marcada con amarillo. Luego dice, el discurso del señor don Francisco I. Madero, primer vicepresidente del Congreso, fue brillante. Aquí es donde interviene Madero. En esta parte ya viene como en el cuarto lugar del programa que se desarrolló ese día, 16 de abril de 1908, que apareció en el periódico el día siguiente, el 17, y dice que ese discurso fue brillante, hablando de la labor espírita del Segundo Congreso de México, del Segundo Congreso Espírita de México, dijo todo lo llevado a efecto. Asimismo, el señor presidente del Segundo Congreso, don Nicolás González y González, que ya se mencionó, se refirió a las labores manifestando al fin que el Congreso se mostraba satisfecho de sus trabajos. Y luego el minueto de Bolsons, el preludio y siciliana de caballería rusticana y la marcha de Tannhäuser de Wagner fueron interpretados por la orquesta. Al final, dice, la sesión se verificó en 2 horas, habiéndose retirado muy complacidos los que a ella asistieron. Y esta es la actividad. Termino de cerrar por la derecha las marcas rojas para que ubiquen. Y luego vuelvo a marcar en amarillo, lo que está en amarillo lo marco ahora en rojo, para que vean lo que ocurrió con el presidente Madero. El presidente Madero estuvo allí en calidad de vicepresidente. Dice, lo voy a repetir para concluir, el discurso del señor don Francisco I. Madero, primer vicepresidente del Congreso, fue brillante. Hablando de la labor del Segundo Congreso Espírita de México, Madero dijo todo lo llevado a efecto. Así que la actividad de Madero como espiritista fue una actividad pública. Aquí está en un periódico, como hay en muchos otros periódicos, la información de esa actividad espírita o espiritista. El motivo de estos comentarios es que se cumplen 150 años del nacimiento del presidente Madero, 30 de octubre de 1873. Es el sesquicentenario, como dicen algunos, y equivale pues a los 150 años de su nacimiento. Y la actividad espiritista de Madero, desde luego, siempre estuvo a la vista, no se escondió, y cuando aspiró a la política, le llovieron críticas, severas críticas, porque quería ser presidente de la República un espiritista. La crítica fue despiadada, despiadada. Y había caricaturas de fantasmas, de mesas redondas, de tablas ouijas, y donde aparecía Madero, desde luego, en una mala posición. Por eso, cuando él publicó su libro, Manual Espírita, bajo seudónimo Vima, algunos especularon que era Madero el autor verdadero, y muchos de sus amigos enseguida se apuraron a decir que él no era. Y bueno, el resto de la información, véanla en mi libro, se encuentra en Mercado Libre. Gracias y hasta la próxima.